¿Cómo le fue en la semana? ¿Ha estado viviendo en bendición? ¿El Señor ha estado fortaleciéndole en cada paso que está dando en su caminar en Cristo? Yo espero que sí, porque verdaderamente Dios desea que usted y yo avancemos. Dios desea que olvidemos lo que queda atrás y nos extendamos hacia lo que está delante. La vida en Cristo así debe de ser, ir avanzando cada día más. Y precisamente el día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Avanza una milla más. ¿Qué vamos a hacer? Avanzar una milla más. Abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 41. Mateo 5, 41. Usted y yo necesitamos ser muy valientes y esforzados para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, para heredar promesas, para morir a la carne, para obedecer a Dios, para mantenernos firmes, constantes, perseverando en el Señor. Y el día de hoy Dios desea impactar nuestro corazón a través de su palabra y nos da un consejo. Mire lo que dice Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Cómo ve el consejo? ¿Le gusta? Vamos a leerlo todos juntos otra vez. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Padre, y te damos gracias, porque cada vez que abrimos tu palabra, esta llena nuestro corazón de fe, de esperanza, y nos muestras el camino que debemos de seguir, la actitud a desarrollar para seguir avanzando en la vida. Háblanos en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nuestros corazones. Haz tu obra en medio de nuestras vidas y llénanos, fortalécenos cada vez más con tu palabra y tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando Jesucristo nos habla en este pasaje y nos dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Pareciera que nos está pidiendo algo difícil, algo que va en contra de nuestra voluntad. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. En la vida, en el transcurso de la vida, en cada una de las etapas, conforme vamos creciendo y madurando, las responsabilidades se hacen presentes. Levanten la mano todos los que tengan alguna responsabilidad. Mire, de alguna o de otra forma, todos somos responsables de algo o de alguien. Por ejemplo, iniciamos nuestra vida de responsabilidades cuando éramos bebés. ¿Se acuerda? Teníamos la responsabilidad de comer nuestra papilla. ¡Oh, qué grande responsabilidad! De dormir a nuestras horas, de jugar, de reír y de dejarnos apapachar. ¡Qué bonitas responsabilidades teníamos! Conforme vamos creciendo, llegamos a la etapa de la adolescencia y empezamos con responsabilidades de estudio, de mantener nuestra habitación ordenada, de apoyar en algunos quehaceres domésticos, como que ya no nos gustaban tanto las responsabilidades. Hacíamos gestos. Ahora que somos adultos y que hemos crecido, nuestras responsabilidades también lo han hecho. Por ejemplo, como hombre casado, tenemos la responsabilidad de amar a la esposa, cuidarla, proveerle, respetarla. Sí, yo sé que uno las ve difíciles esas responsabilidades, pero tenemos la responsabilidad de ayudar a que se desarrolle, a que juntos alcancemos nuestro propósito de ser en la vida. Como padres,
Tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de proveerles todo lo necesario anímica, física y espiritualmente para que puedan desarrollar su potencial, para que ellos a su vez sean buenas personas, buenos ciudadanos, unos verdaderos hijos de Dios. Como empleados, tenemos la responsabilidad de realizar nuestro trabajo de la mejor manera, con excelencia, en tiempo, con prontitud y esmero. Y si somos empresarios, tenemos la responsabilidad de desarrollar una visión, de tomar buenas decisiones, de motivar a los empleados, de ser ejemplo de disciplina y transparencia. Tantas cosas que pareciera que la vida nos va pidiendo. O tal vez no es la vida, tal vez es la manera en cómo Dios va trayendo crecimiento a nosotros. Todos, indefectiblemente, tarde o temprano, empezamos a cargar con las responsabilidades. ¿Y a quién le gusta esa carga? Pues a nadie. Pero fíjese, el éxito en cada área de la vida mucho tiene que ver con nuestra capacidad de cumplir nuestras responsabilidades. Una responsabilidad es el cumplimiento de aquello que uno está obligado a hacer. Y a ver, hermano, por eso no me gustan las responsabilidades, porque es una obligación, yo me siento obligado. Y cuando nos sentimos obligados, vemos la responsabilidad como una carga. Y voy caminando por la vida llevando la carga de las responsabilidades, afligido, angustiado, preocupado. Y cuando yo veo las responsabilidades como una gran carga que consume mi felicidad, difícilmente voy a dar un buen fruto. Y esas responsabilidades lentamente irán menguando mi ánimo, irán robando mi gozo, mi paz, porque empezamos a ver las responsabilidades como una gran carga que termina desgastándonos como personas e incapacitándonos para seguir avanzando. Porque imagínese, dice aquí, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. De por sí, el caminar una milla ya me es algo cansado. Una milla equivale a 1609 metros. No todos caminamos una milla en nuestro día cotidiano. Seguramente caminamos menos. En lo que bajo de mi habitación, tomo las llaves del auto, me subo al auto, me bajo del auto, lo dejo en el estacionamiento, doy unos pasos, llego a mi oficina. Si acaso a lo mejor para ir al trabajo caminamos 500 metros. Bueno, habrá que los caminen más. Pero ¿caminaremos una milla? Yo creo que estaríamos más delgados todos, ¿verdad? Si todos los días, así como relojitos, una milla. De por sí caminar una milla es una carga. Ahora, imagínese caminar una milla llevando una carga a cuestas. No es cualquier cosa. Implica un esfuerzo, implica trabajo. Déjeme comentarle, hace años mi esposa y yo fuimos a un retiro de pastores en San Miguel de Allende. Mi hijo Amaziel lo tenía de brazos, más o menos tenía como 9, 10 meses de edad. Y era un bodoque así, gordo, relleno, y pesaba pues algunos kilitos, ¿no? Y entonces me dice mi esposa, ¿y si salimos a la ciudad a chacharear? Y yo le dije, pues sí, vamos a caminar. Yo dije, aquí a la vueltecita. Estuve caminando cerca de 6 horas, cargando yo al niño, cargando. Y mi esposa pues bien contenta viendo, y yo nada más aquí. 6 horas, llegó el momento en que ya no sentía los brazos. Pasó un pensamiento así oscuro en mi mente, ¿y si dejo el niño botado por allá y me deshago de esta carga? No podía, ¿verdad? Hay cargas de las cuales no me puedo deshacer. Es una responsabilidad.
y es un gozo, y es una alegría, y es un honor. Yo no podía deshacerme de mi hijo, porque es sumamente valioso para mí. Y tenía que esforzarme, y ahí estaba cargando yo a mi hijo durante 6 horas. Cuando llegamos a la habitación del hotel, me acuerdo que me tuvieron que dar masaje, y tuve los brazos adoloridos cerca de una semana, porque no estaba acostumbrado a llevar esa carga. Avanzar una milla cargando no es cualquier cosa, implica un compromiso verdadero por querer cumplir con aquello que se nos ha encomendado. ¿Cómo poder hacer eso? Si de por sí el avanzar una milla me cuesta trabajo, y ahora Jesús nos dice: a cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con él 2. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Nos está enseñando la cultura del esfuerzo, de echarle ganas, de no conformarnos con lo que hemos hecho, de que tú ya avanzaste y ya llegaste a cierta meta, pero no te conformes con llegar ahí. Sigue avanzando, porque en ti está la capacidad de dar más. Tú puedes dar más de lo que has dado hasta ahorita. Tú puedes ser mejor padre de lo que has sido el día de hoy. Tú puedes ser mejor madre de lo que has sido el día de hoy. Tú puedes ser mejor hijo, tú puedes ser mejor empleado, tú puedes ser mejor cristiano este año de lo que fuiste el año pasado. A eso se refiere, ir una milla más. No te conformes con buscar la presencia de Dios 1 hora. Puedes buscarla 2 horas. No te conformes por haber leído la Biblia una vez. Puedes leerla 2 veces. No te conformes con lo que has logrado, con lo que Cristo ha hecho en tu vida hasta el día de hoy, en cada área. Atrévete a ir una milla más. ¿Qué podemos hacer si es que las responsabilidades se han vuelto una gran carga en nuestra vida? Pues seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice en Mateo 11:28, acompáñeme por favor. Es un pasaje que usted y yo no sabemos de memoria. Comenta: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiere descansar de sus responsabilidades? ¿Quiere que alguien más las lleve por usted? Ay, por favor, pues no se puede. El descansar en Jesús no implica el que usted y yo podamos deshacernos de nuestras responsabilidades. El descansar en Jesús es el aprender a llevar la carga como la debemos de llevar, con el corazón adecuado, con la actitud correcta, en las fuerzas correctas. Por eso nos dice ahí más adelante, en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Puede notar que Dios nos está hablando acerca de la actitud del corazón? Si tú quieres tener descanso para tu alma, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. El problema está en el corazón, en cómo vemos las responsabilidades en la vida. Y si tenemos un corazón que ve la responsabilidad como una carga, como una aflicción, como algo que no me bendice, que no me ayuda, sino que me está estorbando para avanzar, pues entonces mi vida no va a ser fructífera. La invitación es: aprende de mí, sigue mi consejo. Pero también te quiero decir algo: no te vas a poder deshacer de las cargas, porque aun cuando tú te acerques a mí, ¿sabes? Dice en el versículo 30, yo voy a poner en ti un yugo y una carga que va a ser ligera. En mí va a ser ligera, pero
indefectiblemente tú tienes que vivir con responsabilidades porque forman parte de la vida y es la manera en la que yo trato contigo, con tu corazón. Por eso nos invita: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. La solución a las responsabilidades de la vida no consiste en no tenerlas, o en hacerlas a un lado, o en evitarlas, mucho menos en no cumplirlas. Todos llevaremos la carga de la responsabilidad, pero lo importante es cómo la vamos a llevar, qué actitud vamos a desarrollar, para que entonces se convierta en una gran bendición. ¿Qué significa ir una milla más en la vida? Le comentaba que una milla es la medida terrestre usada en el sistema británico o en Estados Unidos u otros países, que equivale a avanzar 1.609 metros. También es el nombre que tiene una prueba de atletismo que se le conoce como prueba de medio fondo, en que se recorre esta distancia. ¿Cómo hacerle para avanzar una milla más? No solamente avanzar la milla que se me está pidiendo, sino una milla más. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Vamos a verlo. Número 1, para que yo pueda avanzar una milla más, para que yo pueda esforzarme en la vida, para que yo pueda proseguir y avanzar a pesar de las responsabilidades, para que yo lleve buen fruto, yo necesito cambiar mi forma de pensar, cambiar mi mentalidad, mis pensamientos a los pensamientos de Dios, para que yo pueda ver la vida como Dios la ve. Acompáñeme por favor a Efesios 4, versículos del 22 al 23. Efesios 4 del 22 al 23. Nos dice el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, repita conmigo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si tú quieres deshacerte del viejo hombre, de ese hombre que está desanimado, que está cansado, que ya no ve lo duro sino lo tupido, que no se siente motivado para continuar, que muchas veces ha dejado que la vida se convierta en una gran preocupación, en una tristeza, en un dolor continuo, en una carga. Despójate de ese viejo hombre, es lo que nos dice el Señor. Despójate. No tienes que estar viviendo en esa condición. Pero para podernos despojar, necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Permitir que la palabra de Dios penetre en nuestro ser, renueve nuestros pensamientos, sustituya las mentiras de este mundo por las verdades de Dios, para que empecemos a ver las cosas como Dios las ve. Renovar nuestro entendimiento. Si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a poder salir adelante y nos vamos a hundir en el pozo de la desesperación. Había un hombre llamado Gedeón. Acompáñeme por favor al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer a partir del versículo 11. Este Gedeón era un joven temeroso, porque en aquella época en la que le tocó vivir, los madianitas, que era una tribu que devastaba y arrasaba el pueblo de Israel, llevándose los cultivos, los ganados y empobreciéndolo, pues les estaba causando una gran aflicción a sus vidas. De tal forma que él estaba temeroso, escondido en un lagar. Mire lo que dice la Escritura. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita,
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole el Señor, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Miren los pensamientos de este varón llamado Gedeón. Él estaba sacudiendo el trigo. Significa que lo estaba guardando, poniendo en costales, porque era la provisión de su hogar. Pero lo estaba haciendo en un lagar, no en el lugar donde se debe de almacenar el trigo, sino en un lagar, por temor a los madianitas. Era un hombre temeroso, que posiblemente tenía un concepto de sí equivocado, bajo, inferior, posiblemente por todas las experiencias que había vivido. Estaba cumpliendo la responsabilidad encomendada, pero con su corazón lleno de temor, pensando tal vez en que le iban a robar, pensando en fracaso, pensando en que no iba a prosperar, que no iba a salir adelante, en que su vida no iba a cambiar. Y ahí estaba, como una gran carga, cuando se le aparece el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente. Yo creo que él ha de haber volteado: ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién le hablan? ¿Soy yo, Señor? Sí. Tú eres un varón esforzado y valiente. Tú tienes la capacidad de ser vencedor. Tú tienes la capacidad de salir adelante, de derrotar a tus enemigos. Tú tienes la capacidad de ser prosperado, de ser bendecido. Tú tienes la capacidad, porque yo así te veo. Pero tú te ves así. Ay, Señor, le contesta: ay, Señor, ¿cómo saldré adelante? ¿Cómo podré yo heredar las bendiciones que tú tienes para mi vida? Y le dice el Señor: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No estoy yo contigo? Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor? Renovar el espíritu de su entendimiento, darle una visión, mostrarle cómo él tenía que ver la vida y la condición en la cual se estaba desarrollando. ¿Y qué fue lo que pasó? Él fue un instrumento poderoso en las manos de Dios y derrotó a los madianitas, efectivamente, por mano del Señor. Creció en responsabilidad cuando superó sus miedos, cuando cambió su manera de ver las cosas. Se volvió en el líder del pueblo de Israel. Y por eso es que aparece en el libro de Jueces como un juez que trajo victoria a Israel. En segundo lugar, debemos de comprender que son para hacernos crecer y que se paga un precio por la responsabilidad. Dígale a su compañero: tienes que pagar un precio. Pero dígaselo bonito, tampoco así a manera de amenaza. Fíjese, el apóstol Pablo, si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 9, encontramos que Dios puso sus ojos en él para darle una responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad?
ser un instrumento útil en sus manos para llevar el mensaje del Evangelio a todos los gentiles. Y podemos leer ahí en Hechos 9, en el versículo 15, donde se revela su propósito. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, y para que fuese encomendado a esa gran obra y a esa responsabilidad. No la haría solo, Dios estaría con él, por eso lo llenó de su Espíritu Santo. ¡Qué gran oportunidad de crecimiento! ¿Era el más capaz? Tal vez no. ¿Tenía el mejor corazón? Yo creo que no. Dice en Hechos 9:1, que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Tal vez era el menos indicado. Sin embargo, Dios lo vio como lo que podía llegar a ser, y así nos ve el Señor a cada uno de nosotros. Tú puedes ser un gran padre, tú puedes ser una gran esposa. Tú debes darle gracias a Dios que ponga sus ojos en ti, porque te puede proyectar para que seas aquello para lo cual el Señor te creó y te formó. Él tiene grandes pensamientos para tu vida, Él tiene grandes propósitos. Y Él está esperando que nosotros veamos las responsabilidades como una manera de crecimiento, pero que estemos conscientes que se paga un precio. El apóstol Pablo recibió la encomienda de ser un instrumento de Dios, pero podemos ver a la luz de las Escrituras que pagó el precio. En Hechos 14, acompáñeme por favor, Hechos 14, si leemos a partir del versículo 19, encontramos a Pablo predicando en Listra, una ciudad de Asia, y dice la Escritura: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Se imagina? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? A Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se imagina esta historia? Ahí está Pablo como mensajero llevando la palabra con todo entusiasmo. El Señor me encargó esta responsabilidad. Tengo que darle buenas cuentas. Y que lo apedrean. Y lo han de ver apedreado de tal manera que todo el gentío lo creyó muerto. Llegaron los discípulos, se ve que oraron por él, el Señor lo levantó y luego se fue a compartir la palabra de Dios a otras ciudades. Y para colmo, ¿qué hizo? Regresó a Listra. O sea, si yo hubiera sido de los que lo apedrearon, hubiera dicho: ¿qué no aprendiste? ¿No te bastó una? ¿Por qué persistes? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Ir una milla más. Ya había avanzado una milla y fue por más. Sabía que tenía que pagar el precio y nada lo iba a detener. Para salir adelante, para continuar en la vida, hermano, no permita que la adversidad se levante como un muro de oposición que no le permita alcanzar su propósito, la misión, el objetivo, la meta, la responsabilidad que Dios le ha dado. Dios a todos nosotros nos ha dado muchas responsabilidades. Y yo sé que usted y yo podemos ir una milla más
y no conformarnos. Y a lo mejor hemos pagado el precio, nos han apedreado, pero levantarnos y continuar, proseguir. Tal vez no es fácil ser padre. ¿Cuántas veces hemos tenido que confrontarnos con nuestro hijo adolescente? Conozco hijos adolescentes que se paran con su padre, con su madre y dicen, ¿qué? A ver, tóquenme y a ver cómo nos va. ¡Qué terrible! Y luego uno como padre, como madre dice, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué hago con esta responsabilidad que se me ha vuelto una gran carga? ¿Cómo me deshago de ella? A veces quisiéramos deshacernos de las cargas o de las responsabilidades, pero no es esa la solución, sino levantarnos. Y si nos caímos y si nos apedrearon, levántate y continúa y ve una milla más. Sigue avanzando, no te detengas, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. En tercer lugar, atrévase a dar su segundo esfuerzo. Acompáñeme nuevamente a Mateo 5:41, nuestro pasaje base, donde el Señor nos muestra este principio y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Yo no sé si usted nota, pero yo veo aquí ese concepto de un segundo esfuerzo. No te conformes en haber avanzado ya una milla en tu relación conyugal, que antes a lo mejor se peleaban cada tercer día, pues avanza y logra que nada más se peleen una vez cada 2 semanas. Es un avance, ¿no? Y si ya llegaste a la meta de las 2 semanas, pues ahora ve una milla más y esfuérzate para que si hay alguna diferencia sea al menos una vez por mes. Y si ya llegaste a tener una diferencia una vez por mes, ve una milla más y que sea una vez al año, para que no haga daño, hermano. Pues para que no pierdas la costumbre. No es cierto. Pero ir avanzando. Si ya conseguiste en tu trabajo un puesto, un salario, sigue una milla más. Crece, capacítate, aprende nuevas cosas. Pero piensa en crecer. Si tú ya sacaste un 8 y un 7 porque eras de 6, pues ve una milla más y ve por el 9, ve por el 10. Pero el chiste es seguir avanzando. Es una carga, sí, es una responsabilidad, sí, pero así es la vida y es fantástica la vida. Este concepto de segundo esfuerzo lo encontramos también en Filemón 1:21. Acompáñeme, por favor. Filemón 1, versículo 21, donde el Señor nos está hablando a todos nosotros y nos dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Lo percibe? Dios, en su infinita misericordia, nos ha escrito en este precioso libro, la Biblia, la palabra de Dios, y nos ha escrito confiando ¿en qué? En nuestra obediencia, en que tú y yo estamos poniendo atención al consejo que nos está dando el Señor el día de hoy, y que haremos más, iré una milla más de lo que el Señor me está pidiendo. Voy a avanzar, voy a dar mi segundo esfuerzo. No voy a permitir que nada me detenga, ni las circunstancias, ni mi desánimo, ni mi corazón, ni mi cansancio. Me voy a esforzar en la vida. Voy a permanecer, mantenerme firme en el Señor. Hubo un entrenador de fútbol americano llamado Vince Lombardi. Se dice que fue el mejor entrenador de fútbol americano de la NFL. Ganó en 3 ocasiones consecutivas el Super Bowl con su equipo de Green Bay.
Él decía que el triunfo de un equipo era 15% condición física y 75% actitud mental. Y dentro de la actitud que motivaba a desarrollar a sus jugadores estaba el concepto del segundo esfuerzo. El segundo esfuerzo. Yo creo que él pensó que lo descubrió, pero yo cuando leo Mateo 5:41, me doy cuenta que fue nuestro Señor Jesucristo quien lo dijo primero. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Te está diciendo, ve con él 2. Da lo mejor de ti cada vez que puedas. Esfuérzate, échale ganas. No te conformes con lo que has logrado, no te rindas. Si ya iniciaste una vida de oración y estás orando 15 minutos, pues ahora esfuérzate por orar media hora. Ve una milla más. Si estás teniendo ya un hábito de lectura de la palabra, pues persevera en ese hábito. La vez pasada que quisiste leer la Biblia, pues te atoraste como por el mes de febrero y la dejaste de leer. Hermano, ¿qué hago? ¿Ahora me atoro por el mes de abril o mayo? Pues si puedes, termina todo el año. Pero el chiste es avanzar, no quedarte ahí atorado, sino seguir esforzándote. Dice la Escritura en Eclesiastés 9, versículo 10. Acompáñeme, por favor. Eclesiastés 9:10. Mire, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según, ¿qué dice? Tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Señor desea que usted y yo seamos sumamente esforzados, que demos siempre nuestro mejor esfuerzo. Que de repente ya no le gusta darle besos a su cónyuge, pues ahora va a empezar a besarle. ¿Y cómo lo va a besar? Hermano, con esfuerzo, con intensidad, con pasión. Le va a dar su mejor beso. ¿Ya ve por qué estamos viendo este tema? Tenemos que perseverar. Esto es ser constantes en lo que hemos empezado. Y para ser perseverantes necesitamos el esfuerzo. El segundo esfuerzo. Era lo que hacía Jesús. Mire, vamos a ver un día rapidito en la vida de Jesús. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 32. Después de haber predicado Jesús en Capernaum, en el día de reposo, después de haber hecho libre a varias personas, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿A cuántos le trajeron? A todos. Y dice, toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Yo no sé cuánto tiempo habrá invertido el Señor, pero seguramente estuvo hasta altas horas de la noche. En ocasiones cuando mi esposa y yo oramos, ministramos a una persona, le ayudamos para que reciba sanidad o libertad, a veces estamos hasta hora y media con una persona. Ahora imagínese ahí, toda la ciudad se agolpó. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue a dormir. Versículo 35. Al otro día, muy de mañana, no se quería parar el Señor Jesús, porque estaba cansado. ¿No dice así su versión? Nunca va a decir eso. Dice, levantándose como muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y tomó sus cosas y se fue con todos sus discípulos.
a dar su segundo esfuerzo, a avanzar una milla más, a ser esforzados. Y eso fue lo que aprendieron los discípulos a través del ejemplo de Jesús. Mire, en Hechos 1, versículo 14, dice la Escritura acerca de los discípulos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban en oración, se esforzaban en la vida espiritual, en la comunión con Dios. Si en algo tenemos que esforzarnos, es en nuestra vida de comunión con el Señor. Esfuércese, hermano, porque si lo hacemos, vamos a tener la fuerza para esforzarnos en todas las demás áreas de la vida. En Hechos 2, versículo 42, más adelante, Hechos 2, 42, comenta: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza, en los mandamientos, en la lectura de la Biblia, en memorizarla, en ponerla por obra. La doctrina de Jesús se convirtió en la doctrina de los apóstoles, donde Dios nos pide: persevera, esfuérzate, prosigue, avanza, no te dejes, crece, crece. En Hechos 2, 46 al 47, más adelante, Hechos 2 del 46 al 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en estar en unidad, en el templo y por las casas. Aquí sería como ir a las casas familiares, tomar cursos bíblicos, congregarnos, estar juntos, echarle ganas todos, impulsarnos unos a otros, motivarnos para seguir creciendo, sabiendo que Dios está con nosotros. Qué importante es eso. Eso nos permite seguir avanzando. Punto número 4. Esforcémonos en la gracia. Esto es, esforcémonos con las fuerzas de Dios. Acompáñeme por favor a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2, versículo 1. Nos dice el apóstol Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Qué curiosa frase. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de un don, de un regalo, de algo que se obtiene sin esfuerzo, que Dios no lo da. La salvación, por ejemplo, es una gracia de Dios. ¿Qué hizo usted para obtener la salvación? ¿En sus fuerzas qué hizo? Nada. ¿Todo lo hizo quién? Jesús. Todo lo hizo Jesús. Eso dice la Escritura en Isaías 53. Acompáñeme por favor. Isaías 53. Ahorita regresamos a este pasaje de 2 de Timoteo. En Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Jesucristo llevó una responsabilidad. ¿Cuál fue su responsabilidad? ¿Cuál fue su carga?
llevar el pecado de todos nosotros. Él avanzó una milla y después avanzó una milla más. Él cargó el pecado de todos nosotros. ¡Qué grande responsabilidad! Afligido, angustiado, sí, no abrió su boca. Como matadero fue llevado, como cordero fue llevado al matadero. Dio su vida por todos nosotros. Por su gracia es que nosotros tenemos vida. Cada bendición que Dios nos da es una gracia de Dios. Dice la Escritura, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y entonces, ¿por qué nos dice la Escritura? Esfuérzate en la gracia, si Jesús ya lo hizo todo por nosotros. El esforzarnos en la gracia implica el permanecer en ella, en creerla, en recibirla por fe, en no dejar que nada ni nadie me mueva de mi fe y de mi amor en Cristo Jesús, sabiendo que Él ya hizo todo por mí. Él ya pagó por mis pecados. Él pagó por mis enfermedades. Y en sus fuerzas, yo puedo tener las fuerzas para seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo vencer. Yo puedo tener victoria en medio de la adversidad. Yo puedo cargar cada una de las responsabilidades que Dios me da, porque de por sí Jesús vino a cargar mis pecados. Y lo único que hace cuando yo me identifico con la cruz de Jesús es tomar mis cargas, mis pecados y poner en mí una carga ligera, que es el que tú y yo nos esforcemos en su gracia y que nos mantengamos firmes cada día de nuestra vida en ella. Y cuando nos esforzamos en su gracia, esto produce gozo en nuestro corazón. Dice ahí en Isaías 53:11, más adelante, habla del fruto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de esta gran responsabilidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Al final produjo gozo y bendición en su vida. Dios está esperando que usted y yo seamos sumamente esforzados en la gracia de Dios, esforzados en la comunión con su Espíritu, en la comunión con la palabra. Último pasaje, acompáñeme por favor a Josué, libro de Josué, capítulo 1. Fíjese cómo actúa la gracia de Dios. Josué fue el sucesor de Moisés. Era alguien que buscaba la presencia de Dios, porque él no se apartaba del tabernáculo de reunión. Y Dios lo levantó y le dio la responsabilidad de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¡Qué privilegio! ¿Cuántos de nosotros le hubiéramos entrado? ¿Quién sabe, verdad? Y le dice aquí el Señor, versículo 5, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí está la gracia de Dios trabajando. Esfuérzate y sé valiente, haz la parte que te toca a ti, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, llevando tu carga. Ay, ya nada más faltaba ese pedacito ahí, ¿no? A donde quiera que vayas, con las responsabilidades que yo te doy, yo voy a estar contigo. Pero esfuérzate en la gracia, mantente cerca de mí, confía en mí, descansa en mí. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Cristo las cargas son más sencillas, pero tenemos que esforzarnos en mantenernos en su gracia cada día de nuestra vida. ¿Lo anhela? Vamos a orar. Y te damos gracias, Padre, porque el día de hoy hablas a nuestro corazón. Tu Espíritu Santo se pasea en medio de nuestros pensamientos y deseas ministrarnos de una manera particular, ahí en nuestro lugar donde estamos. Tú has llevado la palabra a nuestro corazón. Has estado hablando a nuestros pensamientos. Y tú conoces la condición en la cual nos encontramos cada uno. Conoces nuestras cargas, nuestras responsabilidades, aquello por lo cual te vamos a dar cuentas. Y el día de hoy anhelamos que tú tomes nuestras cargas y las lleves, así como cargaste nuestros pecados. Por eso nos acercamos a ti, Señor, porque queremos que las cargas o las responsabilidades dejen de ser una aflicción y se conviertan en un gozo continuo, en una manera en que vamos a ir creciendo. Si tú te identificas con el mensaje que el Señor el día de hoy nos está mandando y tú deseas entregarle tus cargas al Señor y aprender a vivir una vida de responsabilidad conforme a los planes, propósitos y voluntad de Dios, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y le vamos a entregar nuestro corazón al Señor. Posiblemente algunas de las responsabilidades que Dios nos ha dado no las hemos cumplido correctamente. A lo mejor nos hemos equivocado. Tal vez nos hicimos a un lado. No quisimos tomar esa carga. No quisimos tomarla porque la veíamos como una gran cruz que causaba aflicción a nuestro corazón. Posiblemente no hemos sabido qué hacer en cada área de nuestra vida con las responsabilidades que tú nos das, Señor. Por eso venimos el día de hoy con el corazón en la mano, pidiéndote que tú quites las cargas de nuestro corazón. Quita toda aflicción. Yo te pido que por tu Espíritu Santo, Señor, tú vayas ministrándonos y vayas quitando toda tristeza, todo desánimo, toda amargura, toda angustia, todo afán, toda preocupación. Muévete, Espíritu Santo, en nuestros corazones y ministranos a cada uno conforme a nuestra necesidad. Haz tu obra en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Queremos venir a ti, Señor, y descansar. Perdónanos si no hemos llevado nuestras cargas correctamente. Perdónanos si han producido todos estos sentimientos en nosotros. Perdónanos si no ha dado un buen fruto nuestro caminar en ti.
El día de hoy, Señor, queremos que tú derrames en nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, esfuerzo, fortaleza, ánimo para seguir adelante. Que en el nombre de Jesús podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y que tú nos fortalezcas para poder cumplir cada una de las responsabilidades que tú nos das, para que podamos seguir avanzando y dar nuestro mejor esfuerzo cada día, que podamos avanzar una milla más en aquella responsabilidad que tú nos has dado. Que en el nombre de Jesús sea renovado el espíritu de nuestro entendimiento para ver las responsabilidades como una gran oportunidad de crecimiento, una manera en que tu gloria se manifieste aquí en la tierra, de poder crecer. Ayúdanos, Señor, a dar cada día un paso más en ti, a ir avanzando. Estamos dispuestos, Señor, a pagar el precio. Tú conoces nuestro corazón, pero sabemos, Padre, que aún cuando paguemos un precio, al final, Señor, se producirá un fruto de gozo, de alegría, de paz en nuestro corazón, porque tú estás con nosotros, porque tú nos acompañas en nuestro caminar. En cada milla que vayamos avanzando, tú estás ahí a nuestro lado, animándonos, sosteniéndonos. En ti podemos confiar, en ti podemos descansar. Y por eso es que podemos declarar que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestros pensamientos. Gracias porque recibimos tu paz y esa fortaleza para seguir adelante. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Porque vamos a salir de este lugar con nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo, con un deseo de seguir echándole ganas, primeramente en la gracia, esforzándonos en ti, esforzándonos en tus fuerzas, Señor, dándote el lugar que mereces y permitiendo que tú hagas todas las cosas en todos nosotros. Gracias te damos, Señor, por lo que el día de hoy recibimos. En el nombre de Cristo Jesús.